Estimados amigos de este canal YouTube, la situación política en el Perú sigue patas arriba. Vamos a ser muy sinceros, a tratar de ser objetivos. Nunca lo podemos ser del todo. Todos tenemos un sesgo, un vidrio a través del cual miramos la realidad. Pero ustedes son testigos en mis videos, obstante ese sesgo, que yo también lo tengo. Trato de ser equilibrado, trato de ser objetivo en lo posible. Por lo menos soy consciente de mis limitaciones cuando hago un juicio crítico y siempre trato de mirar hacia adelante con perspectiva. Y en ese esquema, en esa metodología de enfoque de lo que está pasando en el Perú, evidentemente el deterioro de la política, de los políticos, llamada la clase política, la falta de liderazgos, la ausencia de nuevos cuadros, el debilitamiento y hasta yo diría mediocridad en la que han caído prácticamente todos los partidos políticos. La corrupción que también ha llegado allí, la falta de ideas para entender el mundo del siglo XXI y hacer política para el siglo XXI y no seguir con prácticas, propuestas trasnochadas y temas del ayer que son importantes porque ya no son el interés de los ciudadanos. La política se ha degradado y la verdad no es culpa del presidente Castillo. El presidente Castillo, más bien, con todas las limitaciones y todos los defectos que le estamos viendo y que los tiene, lamentablemente, ¿no? El presidente Castillo, digo, es más bien un producto de esa crisis política. Porque ante la falta de buenos liderazgos, de buenas propuestas, de programas actualizados, de preparación seria para hacer gobierno, pues al final la votación fue por la improvisación, por el que sea, y así llegamos al gobierno actual, y al Congreso actual, y a los anteriores congresos de los últimos años. Pero veo que no aprendemos, estimados amigos. Yo mismo en este canal YouTube he tratado de sustentar por qué creo que el gobierno del presidente Castillo le está haciendo daño al Perú. ¿Y por qué considero que de mantenerse esa actitud tan irresponsable, tan poco planificada, sin ideas, sin buenos asesoramientos, el país va a tener un costo altísimo de oportunidad que va a costar muchos años recuperar y compensar? Y no es justo que miles de peruanos tengan que esperar que eso pase mientras se requiere efectivamente que su educación pública mejore, que el sistema de salud mejore, que la seguridad ciudadana mejore, que el sistema de justicia mejore, que la infraestructura básica mejore. Y no es un tema de ideología, estimados amigos. El presidente Castillo dice equivocadamente, para defenderse, ¿no?, que a él lo critican o lo criticamos. Yo soy uno de sus críticos, ¿no?, porque es una persona que viene del pueblo, porque viene de los ronderos campesinos, porque viene de la zona rural y él es un maestro rural. Ya he dicho yo que eso es un tremendo error. Esa victimización no la cree ni él mismo. Al presidente Castillo se le critica por su tremenda falta de capacidad para gobernar, por su total rechazo a las opiniones de mucha gente, de todos los sectores que le dicen rectifique, escuche, busque buenas personas que lo acompañen, que sean de izquierda como usted, sí, pero que hayan leído algo, que tengan un mínimo de sentido común y sobre todo un pasado que no tenga que estar expuesto a situaciones vinculadas a delitos comunes, al terrorismo o a la apología del mismo, o a la violencia doméstica, por mencionar algunos temas. Y resulta que en la última semana yo tengo también que hacer una crítica a la oposición.
Porque al final del día, efectivamente, el presidente Castillo ha hecho muchísimo por él mismo, no por sus adversarios políticos, de dispararse él mismo al pie y crear las condiciones para que hayan ya 2 pedidos de vacancia en 7 meses. Yo no sé cómo será al momento que hago este video el voto de vacancia final. No sé si alcanzarán los 87 votos. Pero el solo hecho que existan 2 pedidos de vacancia en 7 meses es una cosa terrible. 4 gabinetes, 2 pedidos de vacancia, varios ministros del Interior, varios ministros de Salud, varios ministros de Educación. Es un desastre. La gestión pública requiere un mínimo de experiencia, de talento y de estabilidad. Entonces todo lo que tendría que hacer el Estado no solamente no tiene liderazgo y conducción, sino que realmente está a la deriva. Es muy fácil gastar el dinero que ya tiene el Estado, producto de 20 o 30 años de buen manejo fiscal, producto de 20 años de crecimiento continuo y baja inflación. Es muy interesante decir voy a gastar en esto, voy a gastar en esto otro, pero el presidente Castillo lo único que ha aprendido es a gastar y a ofrecer, pero gestionar como política de Estado, por eso se habla de estadista, es ponerse por encima de esa coyuntura, de esa pequeñez y mirar el horizonte, no el árbol, mirar el bosque completo y darle un rumbo al país, darle un rumbo a la conducción que sea mínimamente aceptable por quienes votaron por él y por quienes no votamos por él. ¿Qué podríamos decir si el presidente Castillo, siendo maestro y con otro pensamiento que no tiene, diga, miren señores, yo en realidad, mi experiencia de maestro, he llegado a la presidencia, he llegado legítimamente porque ha llegado legítimamente, ¿no? Y yo, en lo que ofrezco, voy a hacer lo mejor posible en mi tarea de gobierno. Y cuando escucho una crítica, la voy a escuchar atentamente, y si tengo que corregir, voy a corregir. Me buscaré gente que me ayude, que no necesariamente piense como yo, pero que me ayude al objetivo. Pero eso sí les digo una cosa, yo voy a trabajar en el tema educativo que conozco. Y ofrezco que en los próximos 5 años mejorará la calidad de la educación, revisaremos los contenidos de la educación, mejoraremos los estándares y rendimientos que permitan, por ejemplo, que nuestros estudiantes tengan una educación en valores que ya la perdieron, que recupere el Perú el nivel en las pruebas PISA que ha bajado y ha perdido, que de alguna manera entonces la educación adquiera las características de calidad que merecemos. ¿Quién podría negarle el apoyo a una pretensión de esa importancia? Creo que nadie en su sano juicio. Y la población en su conjunto lo vería bien. No. Su prejuicio ideológico es tal que se aferra a una especie de supervivencia y ha encontrado que su manera de desarrollar la política es como si habláramos deportivamente, jugando a la defensiva para que no lo vaquen, para que no lo saquen de Palacio de Gobierno, democráticamente. Reducido a ese extremo su mandato por él mismo y no tanto por el Congreso, por los periódicos o medios de comunicación o las investigaciones privadas. Entonces, el Congreso, los parlamentarios, la oposición, los partidos de oposición, deberían responsablemente empezar a pensar en una propuesta que justamente la que no tiene Castillo. ¿Qué hacer en educación? ¿Qué hacer en salud? ¿Qué hacer en infraestructura? ¿Qué hacer en justicia? ¿Cómo recuperar los empleos perdidos por la pandemia? ¿Cómo generar más inversión privada para que podamos ir a velocidad y no al contrario de lo que la historia manda, con la lentitud en la que estamos y con el tremendo desprecio por la inversión privada que hoy existe desde el gobierno? Pero la oposición también ha caído en la demagogia y en el cortoplacismo y en el cálculo electoral. Y lo último que hemos visto es un periodo de componendas. Por supuesto, alguien me dirá, y tiene razón, Enrique, las componendas siempre han existido en la historia de la política. Sí, pero hasta ese tipo de componendas, de acuerdos, yo te doy tanto y tú me das tanto, yo te doy esto y tú me das el otro, tiene cierto límite cuando estamos en los niveles en los que nos encontramos.
Es ahí donde hay que poder poner al país por delante de esos elementos coyunturales, intereses de grupo, de partido, personales, cálculos. Si hago esto, no van a votar por mí. Si hago esto otro, voy a conseguir más votos. Estamos en un punto crítico en el mundo y en el Perú, donde confluyen la crisis sanitaria del COVID, la crisis económica producto de la crisis sanitaria, la crisis de valores, la crisis social, y ahora incluso hasta tenemos una crisis geopolítica producto de lo que ocurre con la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, no es un momento para seguir en estas andanzas. Y entonces, ¿cómo puedo explicar, estimados amigos, cómo te puede explicar uno que seguimos de cerca los acontecimientos, que el ministro de Salud, el señor Condori, que es probablemente el ministro de todos los 4 gabinetes del presidente Castillo, que menos posibilidad o características, digamos, positivas tiene para estar en el cargo, que tiene todas las notas desaprobadas. Todas, no es cuestión personal, sino una cuestión real. Hasta los propios médicos de todo el país dicen que se vayan. No lo queremos, no lo respetamos, no lo consideramos una persona que nos puede liderar. Los médicos. Sin embargo, cuando viene la interpelación en el Congreso, la bancada de Renovación Popular había estado liderando esta moción y otras, de pronto cambia 360 grados. Y el vocero, el almirante Montoya, dice: me he quedado satisfecho con la intervención del ministro de Salud y del ministro de Justicia, y le vamos a dar 30 días para que puedan poner en práctica lo que nos han dicho. En 30 días, ellos mismos han presentado la moción de vacancia del presidente. En 30 días ya no hay gobierno del presidente Castillo. Si es que votan, o de repente ya saben que no van a conseguir los 87 votos. Pero ¿por qué ese cambio? Pues uno tiene derecho a sospechar, a hacer especulaciones. De pronto viene una tesis. No, es que el presidente Castillo les habría ofrecido, a través seguramente de terceras personas, que no va a ir en temas como el aborto, la ideología de género, y por lo tanto todo lo que se llama este componente caviar que acompaña al gobierno, pues tendría menos peso. Y claro, como Renovación Popular y su líder, el señor López Aliaga, son defensores de la vida, defensores y contrincantes fuertes de todo aquel que apunte al aborto o apunte a este tipo de cosas, pues se sentirían de repente contentos con ese cambio o ese ofrecimiento del gobierno. Escuché una declaración del congresista Muñante, que pertenece a Renovación, que decía que sí, eso les parecería bien. Y entonces la lógica con la cual estaban interpelando y eventualmente censurando al ministro de Salud acabó. Y el grupo de Fujimoristas, curiosamente, también tiene una votación y un comportamiento menos radical. El ministro de Salud le manda un piropo político elogiando a el congresista Aguinaga de Fuerza Popular, sabemos es el exministro de Salud, cuestionado por algunos temas, pero que además es médico personal del expresidente Fujimori. El ministro de Salud le da unos piropos a Fuerza Popular y de pronto, no hay casualidades en la política, sale la sentencia del Tribunal Constitucional, que seguramente ya se veía venir, donde el Tribunal Constitucional dispone que la anulación del indulto humanitario que se había dado en la época del presidente Kuczynski, del presidente Fujimori, fue inconstitucionalmente anulada y por lo tanto se retrotrae al punto en el que estaba y se restituye el derecho a su libertad en este orden. Entonces, de pronto, ¿cómo serán los votos de Fuerza Popular ahora con respecto al gobierno? Entonces ya uno empieza a especular. Cuando la política de las componendas empieza a aparecer, entonces visita de un congresista a Palacio de Gobierno, que después cambia su voto o el voto de su bancada,
otros congresistas de otro grupo más pequeño, que habían sido una semana antes radicales opositores del gobierno, salen diciendo qué bien que el presidente Castillo haya dicho que se rectifica en errores. Por cierto, nunca mencionó cuáles son los errores, solo dijo una frase general. La política de las componendas por encima de los principios y de una agenda que sea creíble. No se dan cuenta unos y otros, sobre todo la oposición, los partidos que están allí, están perdiendo más credibilidad todavía de la poquísima que tienen. No alcanzan a comprender que son parte de la crisis y que repetir estas maneras de hacer política tan absurdas, tan fuera de alcance de radar con la población, privilegiando grupos pequeños, impidiendo nuevos liderazgos, no haciendo el partido escuela, no trabajando al interior de los partidos para generar democracia interna, no cambiando sus propuestas, actualizándolas a estos tiempos disruptivos. ¿No? ¿Acaso no se dan cuenta que eso ya ha sido un pecado capital de los partidos políticos que ha producido su crisis y su descrédito? Siguen practicando de la misma forma, siguen privilegiando la especulación pequeña, el cálculo electoral, el interés personal o de grupo al interés del país. No parecen estar a la altura de las circunstancias críticas a que vive el mundo y el Perú. Y esto es muy lamentable, porque fíjense ustedes, así como lo decimos con respeto pero con convicción, claramente el gobierno del presidente Castillo está demostrando que no es capaz de manejar mínimamente un gobierno que permita al país atender las necesidades fundamentales de la población y de la población más pobre a la que el presidente Castillo dice representar. Si uno hace un gobierno que por su propio discurso, por su propio verbo y acción ha logrado espantar a la inversión privada, nacional y extranjera, al punto que llevan 5 o 6 meses de caída, de crecimiento de la inversión negativa, de inversión privada, y eso hace menos crecimiento, y con inflación al doble. ¿Acaso eso no pega en el sector popular? ¡Claro! La inflación está 2 veces más que lo que había hace 2 años. Estamos en 6,7% de inflación, cuando la inflación en el Perú desde 20 años ha estado entre 2 y 3%, gracias al buen manejo monetario y fiscal que hemos tenido. Y el dinero que usa ahora el presidente Castillo para sus programas, para sus subsidios, para sus bonos, es producto del ahorro de esos 20 años y de ese crecimiento que generó impuestos de empresas que ahora él desprecia o por lo menos no le interesa apoyar. Pero así como digo con tanta convicción que eso le está haciendo daño al Perú, la oposición no le está favoreciendo nada a la agenda de nuestro país, a la agenda de los peruanos. De pronto, el ciudadano de a pie dice, y finalmente a mí qué me interesa. Unos quieren vacar al presidente, el presidente quiere cerrar el Congreso o no quiere ser vacado. Y esa discusión, ¿para qué nos beneficia nuestra salud, nuestra educación, nuestro transporte que ya subió porque subió el petróleo? ¿Para qué me importa que el precio de la papa, el precio del azúcar, el precio del aceite, el precio del balón de gas ha subido? Claro, como la cabeza de quienes gobiernan y quienes legislan está en otra cosa, los temas no están en la mesa de discusión. Realmente tenemos que hacer un llamado de atención muy severo a toda la clase política. Porque, sinceramente, no están a la altura de las circunstancias. Algunos de ustedes dirán, pero tú, Enrique, o usted, Cornejo, ¿ha formado parte de esa clase política? Sí, pero yo hago mi autocrítica todos los días en mi canal de YouTube. Y lo he hecho públicamente en otras oportunidades y en otras circunstancias también. Yo no quiero formar parte de esa mediocridad que sigue apareciendo sin entender lo que tiene que hacer. Salgamos de esa mediocridad. Demos paso a nuevos liderazgos, pero con nuevas ideas y con trabajo serio, metódico, no con improvisación. El Perú no se merece lo que está pasando. Gracias.